Quería pasar el fin de semana con mis nietos, pero mi yerno estalló. ¿Quieres estar con ellos? Paga 2000. Sonreí como si aceptara y le entregué un sobre. Esperaba dinero, pero dentro encontró otra cosa. Cuando lo abrió, su rostro se puso blanco y rugió de furia. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué hora es donde estás. Estaba a mitad de la sección de deportes cuando escuché el BMW estacionarse en mi entrada. El motor tenía ese ronroneo particular, caro, bien mantenido, comprado con dinero que debería haber tenido otro destino. Dejé mi café sobre la mesa y esperé. Neil no llamó. La puerta principal se abrió y entró como si fuera el dueño del lugar. Quizá pensaba que lo era. Carl, qué bueno encontrarte en casa un sábado. Su sonrisa era amplia, ensayada. La misma expresión que había usado 2 años atrás, cuando me pidió prestados $3000 para lo que llamó una oportunidad de consultoría. ¿Tienes un minuto? Quiero comentarte algo. Doblé el periódico con precisión, marcando el pliegue por la mitad. Tengo tiempo, respondí. Se acomodó en el sillón frente a mí, inclinándose hacia adelante con los codos sobre las rodillas, la postura típica de quien está a punto de compartir algo valioso, exclusivo. Ya había visto esa escena antes. Hay una oportunidad de inversión, una sindicación inmobiliaria en Tampa. Es algo de nivel inicial, Carl. Mi socio necesita los compromisos para el lunes y me faltan 5000 para completar mi participación. Sé que es con poco aviso, pero oportunidades así no aparecen todos los días. Tomé un sorbo de café. Ya estaba tibio. ¿Y qué pasó con las otras oportunidades? Pregunté con tono sereno, el mismo que usaba cuando daba órdenes en los incendios, calmo, claro, imposible de malinterpretar. Su sonrisa se tensó. ¿A qué te refieres? Al trabajo de consultoría en febrero del 23. Fueron 3000. Luego la plataforma de criptomonedas en julio, 4000. Y el emprendimiento de marketing el abril pasado, 5000 más. Lo miré a los ojos. 12000 en total, Neil. Llevo la cuenta. La sonrisa desapareció. Se recostó en el asiento y su expresión cambió, la máscara empezó a agrietarse. Eso fueron inversiones, no préstamos. Ya sabes cómo funciona el negocio, hay riesgo. Algunas cosas toman tiempo en madurar. Su voz ahora tenía un filo más cortante. 2 años es tiempo suficiente, dije, dejando la taza sobre la mesa auxiliar con cuidado. La respuesta es no. Se puso de pie bruscamente. El movimiento fue agresivo, calculado para intimidar. Empezó a caminar, 3 pasos hacia la ventana, 3 pasos de regreso. Pasaste 30 años corriendo hacia edificios en llamas, Carl. ¿Qué sabes tú de construir riqueza en el año 2025? Hizo un gesto abarcando mi sala de estar, muebles modestos, limpios, pero antiguos. Sigues en la misma casa, con la misma rutina, el mismo pensamiento anticuado. El mundo siguió adelante. Estoy cómodo, respondí sin mover las manos del regazo. Y lo que tengo, me lo gané. ¿Cómodo? Soltó una risa sin humor. ¿Sabes qué te da la comodidad? Nada. Mientras tanto, Effie y yo estamos tratando de construir algo para el futuro de Mike y Tyler, y tú sigues preocupado por la historia antigua. La historia antigua son $12,000 que jamás volveré a ver. Su mandíbula se tensó. Dejó de caminar y se plantó frente a mí, tan cerca que tuve que inclinar un poco la cabeza para mantenerle la mirada. La intimidación era deliberada. Déjame explicarte algo, viejo. Sus palabras salieron más lentas, cada una medida para causar el mayor impacto. Crees entender los negocios modernos porque lees el periódico y ves las noticias. No entiendes nada. Esta inversión es real, y ocurrirá contigo o sin ti. Te estoy dando la oportunidad de ser parte del éxito de mi familia. Soy parte de tu familia, respondí, aferrando apenas los apoyabrazos. Soy el padre de Effie. El abuelo de esos niños. Ah,
¿Sí? Inclinó la cabeza, analizándome como si fuera un problema que debía resolver. Porque desde donde yo lo veo, estás eligiendo el dinero por encima de tu hija. Por encima de tus nietos. La amenaza flotó en el aire, no dicha explícitamente, pero perfectamente clara. La respuesta sigue siendo no, dije en voz baja, pero firme, como cuando le decía a un bombero novato que no entrara en una estructura inestable. Ya terminé de alimentar este patrón. Su expresión se enfrió. La fachada de amabilidad, de conexión familiar, se desvaneció por completo. Tu decisión, dijo, enderezándose y ajustando la chaqueta. Pero no te sorprendas si dejas de saber de Effie. Y olvídate de ver a Mike y Tyler. Esa es tu elección. Tú la tomaste. Caminó hacia la puerta y se detuvo con la mano en el pomo. Piensa bien lo que estás perdiendo por $5,000. Piénsalo en serio. Y se fue. La puerta se cerró detrás de él. No fue un portazo, pero el sonido fue lo bastante firme como para dejar claro su mensaje. Desde la ventana lo vi subir a su BMW y salir de la entrada sin mirar apenas el retrovisor. Me quedé en el silencio repentino. Mi taza de café seguía donde la había dejado, el periódico doblado junto a ella. Todo lucía igual que 15 minutos atrás, pero algo había cambiado para siempre. Me levanté despacio y caminé hasta la repisa donde estaba la última foto navideña de Effie en un marco plateado. Mike y Tyler sonreían a la cámara, con los huecos de sus dientes de leche. Effie estaba entre ellos, una mano sobre cada hombro. Neil posaba un poco apartado, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Aún entonces, yo había pagado su hipoteca, $73,000 en 3 años, cada pago a tiempo, porque Effie me dijo que estaban pasando por un mal momento y temía perder la casa. Vi cómo mi cuenta de ahorros se reducía mes a mes y me repetí que valía la pena. La familia valía la pena. Los 12,000 en préstamos vinieron después de eso. Después de que él ya sabía que yo no sabía decirle que no. Tomé el teléfono y miré el contacto de Effie. Mi pulgar flotó sobre el botón de llamada, pero ya sabía lo que pasaría si lo hacía. Neil estaría allí, escuchando. O ya le habría dicho qué decir, cómo tratarme. Dejé el teléfono sobre la mesa. Afuera, el vecindario seguía con su calma de sábado por la mañana. En algún lugar, un cortacésped se encendió. La vida normal continuaba. Regresé al sillón y me senté. El periódico seguía doblado. El café, frío. No me moví durante mucho tiempo. Solo me quedé allí, sintiendo como algo se cristalizaba dentro de mí. No era ira, no exactamente. Era algo más frío, más enfocado, reconocimiento, comprensión, claridad sobre lo que haría después. Al caer la tarde, había intentado llamar a Effie 5 veces. La primera fue directo al buzón de voz, su voz alegre, grabada meses atrás, pidiéndome que dejara un mensaje. La segunda sonó 4 veces antes de ir al buzón. La tercera la dejé sonar hasta que el sistema me desconectó. En la cuarta, contestó. Papá, no puedo. Su voz apenas era un susurro. Effie, ¿qué pasa? Mantuve el tono suave, pero urgente. Háblame. Él. Tengo que colgar. La línea se cortó. Miré la pantalla. La llamada había durado 6 segundos. La quinta vez volvió al buzón. Esta vez sí dejé un mensaje. Effie, soy tu padre. Necesito saber que tú y los niños están bien. Llámame cuando puedas. No llamó. Pasé la noche del sábado sentado en la mesa de la cocina, con el teléfono al alcance, esperando. Las horas se estiraron hasta la madrugada. Preparé la cena, pollo a la parrilla con arroz, y comí sin saborearlo. El teléfono permaneció en silencio. Para la mañana del domingo, ya había tomado una decisión. El trayecto hasta Maplery Drive tomó 15 minutos, aunque lo había hecho cientos de veces y podría hacerlo con los ojos cerrados. Esa mañana, cada semáforo parecía más largo. Cada giro, más calculado. No corría hacia un incendio.
Estaba caminando hacia uno. La casa lucía igual que siempre, ladrillos rojos, molduras blancas, el jardín que yo mismo había ayudado a Neil a instalar 2 veranos atrás. Mi camioneta se veía fuera de lugar junto a su BMW, un vehículo de trabajo al lado de algo elegante y costoso. Caminé hasta la puerta principal y toqué. Esperé. A través del vidrio lateral vi movimiento. Sombras cruzando el pasillo. Neil abrió la puerta. No se apartó. Carl dijo con voz plana, neutral. No es buen momento. Los niños tienen actividades programadas. Detrás de él, alcancé a ver el salón. Mike y Tyler estaban construyendo algo con bloques en el suelo, riendo con esa emoción pura que solo tienen los niños cuando están concentrados en jugar. Effie pasaba al fondo de la cocina al comedor con platos en las manos. Quiero verlos, dije, manteniendo las manos a los costados, sin mostrar amenaza. Solo unos minutos. Te digo que no es buen momento. Ajustó su postura, llenando aún más el marco de la puerta, cruzando los brazos sobre el pecho. Están ocupados. Tenemos una agenda que cumplir. 5 minutos. No. Nos quedamos allí, 2 hombres separados por un umbral. Desde adentro, la voz de Mike se elevó, triunfante. Tyler, mira. La torre es más alta que yo. El sonido de mi voz debió llegarles, porque de pronto ambos miraron hacia la puerta. Abuelo. Gritó Mike. Soltó los bloques y corrió. Tyler lo siguió, los pasos golpeando el suelo de madera. Chocaron con las piernas de Neil al intentar pasar. Tyler logró escabullirse bajo su brazo y se lanzó hacia mí con la confianza absoluta de que lo atraparía. Y lo hice, agachándome a tiempo para abrazarlo. «Abuelo», dijo Tyler entre risas. Ayer hicimos una fortaleza y mamá nos dejó dormir en ella, y se me cayó otro diente. ¿Ves?, dijo Tyler, apartando el labio para mostrarme el hueco donde antes estaba su diente. Mike todavía intentaba pasar junto a Neil, que le había sujetado el hombro con fuerza. «Niños», la voz de Neil cortó su entusiasmo como una hoja afilada. «Adentro. Ahora». «Pero abuelo acaba de llegar», empezó Mike. «He dicho ahora». La mano de Neil se apretó sobre el hombro del niño, girándolo bruscamente hacia la sala. «Tyler, suelta a tu abuelo». Los brazos del pequeño se aflojaron alrededor de mi cuello. Pude sentir su confusión, esa manera en que los niños perciben la tensión entre los adultos sin comprenderla del todo. «Está bien, campeón», le revolví el cabello y me puse de pie, dándole un empujoncito suave hacia su padre. «Ve con tu hermano». Ambos retrocedieron, mirando por encima del hombro. Su emoción se había transformado en incertidumbre, en algo que se parecía demasiado al miedo. Effie apareció en el pasillo detrás de Neil. Nuestras miradas se cruzaron. Se veía más delgada de lo que recordaba, los hombros caídos, la expresión apagada. Abrió la boca, la cerró y murmuró algo que no alcancé a entender. «Tal vez lo siento». «O quizás ayuda». Neil esperó hasta que los niños salieron de su campo de visión antes de volver a hablar. «Así va a funcionar esto, Carl». Se apoyó en el marco de la puerta, con aire confiado, casi relajado. «Si quieres pasar tiempo con Mike y Tyler, la tarifa es de $2000 por fin de semana». Su tono era casual, pero cada palabra estaba cargada de cálculo. «Eso cubre mi tiempo como su padre y la interrupción en nuestra rutina familiar. Considéralo una tarifa de consultoría». Las palabras cayeron con precisión quirúrgica. No era una petición. Era una declaración. «¿2000?» repetí, asegurándome de haber escuchado bien. «¿Por fin de semana, en efectivo?» Él sonrió, apenas. «Quieres ser el abuelo del año, ¿no? Ese es el precio. De lo contrario, estamos demasiado ocupados. Nuestra agenda está llena. ¿Entiendes?» Miré más allá de él, hacia Effie. Ella se había pegado contra la pared del pasillo, los brazos cruzados sobre el pecho,
como si quisiera protegerse. Cuando nuestros ojos se encontraron, negó ligeramente con la cabeza. No era un gesto de desafío. Era resignación. Ya veo, respondí. Las palabras salieron planas, sin emoción. No confiaba en mi voz para decir más. Buena charla, dijo Neil, separándose del marco y llevando la mano al pomo de la puerta. Avísame cuando tomes una decisión. La puerta se cerró. Escuché el clic del cerrojo deslizándose en su lugar. Me quedé un momento mirando esa puerta cerrada, los números dorados del número de casa, el felpudo que decía bienvenido a casa. Luego di media vuelta y caminé hasta mi camioneta. Me senté al volante con las manos apoyadas en el timón. A través de la ventana delantera, vi que los niños habían vuelto a jugar con los bloques. Tyler miró hacia la puerta una vez más, pero Neil le dijo algo, y el pequeño volvió la vista a su torre. El camino de regreso fue distinto al de ida. Más corto, de algún modo más claro. Al llegar, estacioné en el garaje, entré en la casa y caminé directamente hacia el closet de mi habitación, donde estaba la caja fuerte. 3 giros a la derecha, 2 a la izquierda, 1 a la derecha. La pesada puerta se abrió con un suspiro metálico. Dentro estaban los documentos importantes, certificados de nacimiento, mis registros de servicio, pólizas de seguro. Debajo de todo, una carpeta gruesa con la etiqueta Propiedad Maplery. La llevé a la mesa de la cocina y la abrí. Los documentos de la hipoteca estaban allí, ordenados cronológicamente. Cada pago que había hecho, copias de cheques sujetas con clips a los estados de cuenta mensuales. $73,000 en total. La carta final de cancelación tenía fecha de hacía 18 meses. Saqué un cuaderno nuevo del cajón y lo abrí en la primera página. En la parte superior escribí, cuenta de Neil Morrison. Luego, con letra firme y cuidadosa, empecé a anotar cada transacción. Febrero de 2023, $3,000. Oportunidad de consultoría. Julio de 2023, $4,000. Plataforma de criptomonedas. Abril de 2024, $5,000. Emprendimiento de marketing. Debajo añadí una nueva línea. Pagos de hipoteca de Maplery, de enero de 2022 a junio de 2023. Total, $73,000. Mi pluma se detuvo unos segundos sobre el papel. Luego escribí una última línea. Marzo de 2025, $2,000 exigidos por fin de semana para ver a los nietos. Dejé el bolígrafo a un lado y observé lo que había escrito. Los números contaban una historia clara, un patrón de abuso, de extracción sistemática. Ahora, extorsión. El título de propiedad yacía junto al cuaderno, 73 páginas de texto legal que describían la propiedad, los derechos y las obligaciones. Lo había leído una vez, cuando comencé a hacer los pagos, pero no lo había vuelto a mirar. Lo acerqué y empecé a leer de nuevo. Esta vez, cada palabra. El sello del notario llamó mi atención, grabado en relieve al final del documento, 15 de marzo de 2022. 3 años atrás. Deslicé el dedo sobre la marca y de pronto volví a esa misma mesa de cocina, en una noche distinta. El teléfono presionado contra mi oído. La voz de Effie quebrada, palabra por palabra. Papá, vamos a perder la casa. Había apartado un poco el teléfono. El sonido de sus sollozos era tan crudo que dolía escucharlo. Detrás, se oía el llanto de Tyler. Debía de tener 4 años entonces, lo suficiente para percibir el pánico de su madre. El banco envió el aviso final. 68,000. Tenemos 30 días. Y no sé qué hacer. Tomó aire entrecortado. Los niños, ¿a dónde vamos a ir? Yo estaba casi en el mismo lugar donde me encontraba ahora, mirando el jardín oscurecerse a través de la ventana. El estado de mi cuenta de jubilación estaba sobre el mostrador, $72,000 ahorrados en 30 años de servicio. Casi todo lo que tenía. ¿Cuánto necesitas? Mi voz fue firme entonces, igual que cuando le decía a un novato que el edificio iba a colapsar y había que moverse ya. Todo.
El pago completo. Sé que es todo tu ahorro, pero yo me encargo. El silencio al otro lado duró varios segundos. Papá, ¿estás seguro? Es tu jubilación. Eres mi hija. Esos niños son mis nietos. Estoy seguro. A la mañana siguiente fui al banco. La gerente, Patricia, llevaba 15 años manejando mis cuentas, miró la boleta de retiro y luego me miró a mí. Señor Cruz, esto es casi todo su ahorro. ¿Está seguro? Lo estoy. Procesó la transacción sin más preguntas, aunque su expresión lo decía todo. El cheque pesaba más de lo que debería, con todos esos ceros impresos en una sola hoja. La oficina del notario estaba en un pequeño centro comercial sobre Dahlemaberry, entre un salón de uñas y un local de preparación de impuestos. El señor Hendricks era un hombre mayor, metódico, con lentes colgando de una cadena. Extendió los documentos del pago de hipoteca sobre el escritorio y me miró directamente. Señor Cruz, tiene opciones para estructurar esta transacción, dijo, señalando con el bolígrafo las pilas de papeles. Puede hacer que sea un regalo para su hija y su yerno, simple, sin condiciones. O puede estructurarlo como un préstamo garantizado con la propiedad. ¿Cuál es la diferencia? Un regalo es definitivo. Transfiere el dinero sin expectativa de reembolso. Ajustó las gafas. Un préstamo, especialmente uno asegurado por la propiedad, protege sus intereses. Si ellos incumplen, usted tiene recursos legales. Dado el monto, $68,000, le recomiendo la segunda opción. Dudé. Poner condiciones legales para ayudar a mi hija me parecía mezquino, casi cruel. No significa que no confíe en ellos, añadió Hendricks, como si hubiera leído mis pensamientos. Significa que es prudente. Las familias discuten. El dinero complica las cosas. Esto protege a todos. Hágalo como préstamo. El papeleo tomó una hora. Hendricks explicó cada cláusula, cada protección, cada estipulación. Firmé donde me indicó, viendo cómo mi firma aparecía una y otra vez, aceptando la deuda, asegurando mis derechos, estableciendo los términos de pago, términos que nunca se cumplieron. Neil apareció esa misma noche, después de que había pagado la hipoteca. Lo recibí en el porche, con el recibo del banco en la mano. Carl extendió la mano, estrechando la mía con fuerza. No sé cómo agradecerte. Este error no me definirá. Voy a devolverte cada centavo. Te doy mi palabra. Pero sus ojos no se cruzaron con los míos. Miraban por encima de mi hombro, hacia la calle, hacia cualquier lugar menos directamente a mí. Lo noté. Lo registré. Pero lo atribuí a la vergüenza. Solo cuida de mi hija y de esos niños. Por supuesto. Ya lo verás. Tengo algunas oportunidades alineadas. Consultoría inmobiliaria, estrategias de recuperación en criptomonedas. Esto es temporal. 6 meses, tal vez un año, y tendrás tu dinero de vuelta. 3 meses después, llamó con otra oportunidad de negocio, $2,000 para asegurar su puesto en una empresa de consultoría. Una vez que me establezca, Carl, el dinero fluirá. Esto es solo la base. Le envié el cheque. 4 meses más tarde, otra llamada. 3.500 por una emergencia, reparaciones del coche, facturas médicas, algo urgente que no podía esperar. Solo esta vez, y después estaré estable, dijo. También envié ese cheque. Las solicitudes continuaron, cada una acompañada de promesas, explicaciones, garantías. Cada monto, un poco mayor que el anterior. Cada promesa, más elaborada. Las anoté todas en mi chequera, viendo cómo el patrón se repetía, pero convenciéndome de que era temporal. Que Neil solo necesitaba tiempo para enderezar su camino. Ahora, sentado en mi mesa de cocina en el presente, miré los números en mi cuaderno. $12,000 más en préstamos, ninguno devuelto, y ahora 2,000 exigidos por cada fin de semana para ver a mis propios nietos. Acercando la escritura del documento, leí la cláusula que Hendricks había insistido en incluir.
Préstamo garantizado sobre la propiedad ubicada en el número 2847 de Maple Ridge Drive. En caso de incumplimiento, el prestamista mantiene derecho prioritario sobre la propiedad. No había salvado su casa. Había financiado la siguiente apuesta de Neil, y la siguiente, y la que vino después. Los documentos seguían a mi nombre. El préstamo seguía asegurado. Hendricks había tenido razón al estructurarlo así, aunque yo no lo hubiera entendido del todo en aquel momento. Acomodé los papeles en una pila ordenada, el título de la hipoteca arriba, los registros de pago debajo y mi cuaderno con las anotaciones precisas al fondo. 73.000 más 12.000, 85.000 en total. Les había dado un hogar creyendo que construiría un futuro. Ahora esos mismos documentos podían recuperarlo. La cocina se había oscurecido mientras yo me perdía en los recuerdos. Extendí la mano hacia el interruptor de la luz y me detuve. La oscuridad se sentía adecuada. Aclaradora. Había protegido a mi familia, sí, pero también había alimentado su adicción al riesgo. La diferencia empezaba a verse con nitidez. Mi teléfono estaba sobre la mesa, junto a los papeles. Lo tomé, abrí el navegador y escribí, abogado de derecho de propiedad Tampa. Aparecieron varios nombres. Deslicé el dedo leyendo credenciales, áreas de práctica, reseñas de clientes. Luego dejé el teléfono sin llamar. Esto requería planificación, no impulso. Estrategia, no reacción. Había pasado 30 años respondiendo a emergencias. Esto no lo era. Era algo que debía hacerse bien. Los papeles podían esperar un día más, quizá una semana. Pero no esperarían para siempre. 3 semanas me darían tiempo para pensar y planear. Pasé los días manteniendo mis rutinas. Café a las 6, periódico a las 7, almuerzo al mediodía. Pero los documentos de la propiedad permanecían en mi mesa de cocina, apartados solo para comer y luego devueltos a su lugar. Investigué la ley de propiedad en Florida, leyendo estatuto tras estatuto en mi portátil, tomé notas al margen de mi cuaderno, aprendí términos que nunca había necesitado, interés subordinado, plazos de ejecución hipotecaria, requisitos de notificación. El calendario mostraba que abril se acercaba. El día 12, marqué con bolígrafo rojo los días 19 y 20, Lake Tarpon. Pesca de lobina. Llevaba a Maike y Tyler allí cada primavera desde que Maike cumplió 6. Les encantaba, las madrugadas, la emoción cuando la línea se tensaba, la competencia por ver quién pescaba el pez más grande. Fui al garaje y encontré mi caja de aparejos en el estante alto. La abrí para revisar el contenido. Los anzuelos necesitaban reemplazo. La línea de monofilamento probablemente estaba quebradiza. Hice una lista: línea nueva, perdigones de plomo, unos cuantos señuelos de lombriz plástica color chartreuse. Las cañas descansaban en la esquina, aún armadas desde el año pasado. Pasé la mano por una de ellas, imaginando los dedos pequeños de Tyler sujetándola, su cara concentrada mientras aprendía a lanzar. Llegó la noche del miércoles. Esperé hasta las 7:30, lo bastante tarde para que Neil estuviera en una de sus reuniones de negocios, un patrón que había observado durante años. Siempre estaba fuera los miércoles por la noche y volvía alrededor de las 10 u 11. Marqué el número de Effie. Respondió al tercer timbrazo. ¿Hola? Su voz era baja, casi un susurro. Effie, soy papá. Mantuve un tono ligero, conversacional. Estaba pensando en llevar a los niños a Lake Tarpon el próximo fin de semana. El clima promete estar perfecto para la lobina. Silencio. Luego. Ay, papá, una pausa, como si estuviera escuchando algo. Déjame preguntarle a Neil. Él maneja ahora la agenda de los niños. Maneja. No decidimos juntos ni voy a revisar el calendario. Maneja. ¿Desde cuándo necesitas permiso para que tu padre vea a sus nietos? Intenté mantener el filo fuera de mi voz, por poco. No es así. Es solo que él es mejor llevando el control de sus actividades, deportes, proyectos escolares.
Hay mucho que coordinar. Ponme a Mike, por favor. Quiero hablar con el de la pesca. Otra pausa. Más larga. Pude oír su respiración, rápida y superficial. Ya están en la cama, papá. Es noche de colegio. Quizás podamos hablar el fin de semana. Miré el reloj del microondas, 7:43. Mike tenía 10. Tyler, 7. Ninguno de los dos se acostaba antes de las 8:30 desde que eran pequeños. Ni siquiera son las 8, Effie. Estaban cansados. Mañana madrugan. Te llamo el sábado, ¿sí? Lo resolveremos. Su voz tenía el mismo tono que cuando se quedó detrás de Neil en el umbral, derrotada, apenada, atrapada. Effie. Tengo que colgar, papá. Te llamo. La línea se cortó. Dejé el teléfono en la encimera y me quedé mirándolo. Maneja la agenda de los niños. Ya están en la cama. Te llamo. No llamó el sábado. El jueves por la tarde sonó mi teléfono. El nombre de Neil apareció en la pantalla. Dejé que timbrara 2 veces antes de contestar, dándome un instante para prepararme. Carl, sin saludo, sin cortesías. Effie mencionó lo de la pesca. Guardé silencio, esperando. Los niños tienen compromisos ese fin de semana. Mike tiene un torneo de fútbol. Tyler tiene una fiesta de cumpleaños el domingo por la tarde. Su agenda está completamente llena. Hizo una pausa, pude oír su respiración. Tal vez, si reconsideraras tu postura sobre apoyar económicamente a esta familia, podríamos encontrar un hueco en su calendario. Arreglar algo. 2.000 por fin de semana. A eso volvía. A eso siempre volvía. Ver a mis nietos tenía precio y no era negociable. Ya veo, respondí, neutro, sin darle nada. Gracias por devolver la llamada. Solo para que lo pienses, Carl. Los niños crecen rápido. Hay muchos fines de semana entre ahora y cuando sean adolescentes que ya no van a querer pasar tiempo con el abuelo. Sería una lástima perderlos todos por un principio. Lo tendré en cuenta. Hazlo. Colgó sin despedirse. Me quedé en la cocina, con el teléfono aún en la mano, mirando por la ventana la casa de la señora Patterson al otro lado de la calle. Ella regaba su jardín, avanzando despacio con su bastón, cuidando sus rosas. Tarde normal. Vecindario normal. Vida normal. Compromisos a los 7 y 10 años. Dejé el teléfono y me acerqué a la mesa donde aún descansaban los documentos de la propiedad. Abrí el portátil a su lado y escribí en la barra de búsqueda: abogado inmobiliario Tampa Desalojo. Aparecieron varios despachos. Hice clic en el primero, Buchanan y Associates, con oficina en el centro. Su web listaba servicios: disputas entre arrendador e inquilino, recuperación de propiedades, asistencia en ejecuciones hipotecarias. Encontré la página de contacto y me quedé mirando el número. Mi dedo flotó sobre él. Neil creía que estaba construyendo un sistema. Creía que podía ponerle precio a la familia, al acceso, al amor. Pensaba que podía tomar la casa que yo les había dado y convertirla en palanca contra mí. Pero olvidó algo importante. O quizá nunca lo supo, la casa estaba a mi nombre. El préstamo, garantizado con la propiedad. Cada protección legal en la que Hendricks insistió hace 3 años, cuando pensé que solo estaba siendo prudente, ahora era un arma. Neil había levantado su sistema de control dentro de una casa que no era suya. Tomé el teléfono y marqué el número del sitio web. Sonó 2 veces. Buchanan y Associates, ¿en qué podemos ayudarle? Una recepcionista, profesional y cortés. Necesito hablar con un abogado sobre recuperación de propiedad. Mi voz salió firme, calmada, la misma con la que dirigía cuadrillas en incendios. Tengo un préstamo garantizado en situación de incumplimiento y necesito entender mis opciones. Permítame comunicarle con la oficina del señor Buchanan. ¿Su nombre? Carl Cruz. Un momento, señor Cruz. La línea pasó a música de espera.
Miré las cañas en la esquina de la cocina, el calendario con la fecha marcada, la caja de aparejos que había preparado con optimismo. La voz de Neil resonó en mi cabeza. Compromisos, agenda, apoyar a la familia. Ya los había apoyado suficiente. Era hora de cobrar lo que me debían. Una semana de llamadas y papeleo me llevó hasta esto. Viernes por la tarde, un sobre blanco en el bolsillo interior de mi chaqueta y el sonido de las risas de mis nietos alcanzándome antes de que cerrara la puerta del coche. Había aparcado junto a la acera, no en la entrada. No era una visita social. Mike y Tyler jugaban en el jardín delantero, algo con un balón de fútbol y un conjunto de reglas elaboradas que se habían inventado. Tyler lanzó el balón desviado y rodó hacia la calle justo cuando yo ponía un pie en la acera. «Yo voy», gritó Mike, y se quedó inmóvil en mitad del paso cuando me vio. Su cara se transformó de inmediato. «Abuelo». Los dos soltaron todo y corrieron. Tyler llegó primero, lanzándose contra mis piernas con la absoluta confianza de que me mantendría en pie. Y lo hice, arrodillándome a tiempo para sostenerlo bien. «¿Viniste? ¿Vamos a pescar mañana?» Sus palabras se atropellaban unas con otras. Mamá dijo que tal vez, pero papá dijo que no. Tyler levantó la vista hacia mí, esperanzado. «Pero ya estás aquí, así que podemos ir, ¿verdad?» Mike llegó un segundo después, un poco más reservado a sus 10 años, pero igual de feliz. «¿Trajiste la caja de pesca?» «He estado practicando mis lanzamientos en el patio». Los abracé a ambos, sintiendo como el peso de lo que estaba a punto de hacer se hacía más pesado sobre mis hombros. «Y ya veremos, campeón. Ya veremos». La puerta principal se abrió. Neil salió, se detuvo en el umbral y luego cruzó el jardín con pasos deliberados. Ya tenía los brazos cruzados antes de llegar a nosotros. «¿Qué haces aquí, Carl?» Su voz tenía ese filo que ya conocía demasiado bien, territorial, molesto por la intrusión. Pensé que esto ya había quedado claro. Me puse de pie, manteniendo una mano sobre el hombro de Tyler. Vine a llevar a Mike y Tyler a pescar, como habíamos planeado. Su risa fue corta, sin humor. «Claro. Lo hablamos por teléfono, ¿verdad?» Miró a los niños y luego de nuevo a mí, con una expresión que se volvió casi divertida. $2,000. Ese es el precio si quieres jugar a ser abuelo este fin de semana. Jugar a ser abuelo. Como si amar a mis nietos fuera una actuación, un pasatiempo que podía costear o no. «Aquí tienes». Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta, saqué el sobre y se lo extendí. Mi mano no temblaba. «Esto es lo que te has ganado». Su expresión vaciló. Primero sorpresa, luego satisfacción. Creyó que había ganado, que al fin me había doblegado a su sistema. Arrancó el sobre de mi mano y lo rasgó, sacando los papeles doblados del interior. Sus ojos bajaron al texto, leyendo rápido al principio, luego más lento. Lo observé atentamente. El cambio fue por etapas. Primero confusión, el ceño fruncido, luego comprensión, los ojos abriéndose ligeramente, después el color desapareciendo de su rostro y volviendo más oscuro. «¿Qué es esto?» Su voz subió de tono. «Léelo con cuidado», dije, manteniendo la voz firme. «Tienes 30 días. Esta es mi casa», gritó, agitando los papeles con la mano temblorosa. «Nos la diste. No puedes simplemente...» «Es mi casa», respondí sin apartar la mirada. «Siempre lo ha sido». El pago de la hipoteca se estructuró como un préstamo garantizado. El notario se aseguró de eso. Nunca devolviste ni un centavo. El préstamo está en incumplimiento. «Estás loco. Esto es... Effie». Se giró hacia la casa, gritando. «Effie, sal aquí». Pero yo ya me estaba moviendo, caminando hacia mi coche. Los niños seguían inmóviles donde los había dejado, la confusión reemplazando su alegría. Tyler parecía a punto de llorar. «Iremos a pescar pronto», les dije, forzando una sonrisa.
Lo prometo. No puedes desalojarnos. La voz de Neil me siguió, más fuerte, más desesperada. Tenemos derechos. Esta es nuestra casa. Abrí la puerta del coche. A través de la ventana delantera vi la silueta de Effie aparecer en la entrada. Estaba quieta. No salió. 30 días, Neil, dije sin volverme. Es lo que exige la ley. Úsalos con inteligencia. Te voy a demandar. Te juro que te demandaré. No volverás a ver a estos niños nunca más. ¿Me oyes? Nunca. Subí al coche, cerré la puerta y encendí el motor. En el retrovisor, Neil permanecía en medio del camino de entrada, aún sosteniendo los papeles. Mike estaba a su lado, pequeño, confundido. Tyler caminaba hacia Effie, que finalmente había dado un paso fuera del porche. Me alejé de la acera, conduciendo a velocidad constante y controlada. Sin prisa, sin huida. Solo marchándome. La voz de Neil resonó por la calle, desgarrada, ya sin sentido mientras la distancia crecía. En la señal de alto, miré por última vez el espejo. Ya estaba hablando por teléfono, caminando de un lado a otro por el camino de entrada, los papeles blancos arrugados en su puño. Llamaría a alguien. Un abogado, probablemente. O un amigo. Alguien en quien creyera que podía arreglar esto. Bien. Que lo intentara. Doblé la esquina y desaparecieron de mi vista. Mis manos seguían firmes sobre el volante, pero el pecho me dolía. Las caras de los niños, su confusión, su decepción, se quedarían conmigo 4 semanas. El aviso de desalojo les daba ese plazo, 4 semanas para desalojar. En ese tiempo, todo terminaría o se volvería más feo. Conduje a casa entre el tráfico de la tarde, el sol proyectando sombras largas sobre la carretera. El sobre ya no estaba. La primera jugada estaba hecha. Ahora, solo quedaba esperar la respuesta de Neil. Llegó antes de lo esperado. El sobre del Tribunal Superior del Condado de Hillsborough llegó el martes por la mañana, 6 días después de entregarle la notificación. La dirección del remitente me dijo todo antes de abrirlo. Lo llevé a la cocina, lo dejé sobre la mesa y preparé café primero. Lo que estuviera dentro podía esperar 5 minutos. Cuando por fin lo abrí, el lenguaje legal era denso, pero el mensaje era claro. Neil Morrison contra Carl Cruz. Contrademanda. Alegaba que la casa había sido un regalo, no un préstamo, y pedía que el desalojo se desestimara con perjuicio. ¿Un regalo? $68,000, y él lo llamaba un regalo. Lo leí 2 veces, subrayando las mentiras con bolígrafo rojo. El demandante proporcionó fondos sin expectativa de reembolso. El demandado no exigió pagos durante 3 años. La transferencia de propiedad fue voluntaria y sin obligación contractual. Cada falsedad estaba cuidadosamente construida, lo bastante creíble como para requerir pruebas que la refutaran. El tercer día, sonó mi teléfono. El nombre de Effie en la pantalla. Lo miré sonar 2 veces antes de responder. Ya sabía lo que venía. Papá, su voz era espesa, como si hubiera llorado durante horas. Por favor, estás destrozando a la familia. Me moví hacia la ventana. Afuera, la señora Patterson guardaba sus cubos de basura, moviéndose despacio con su bastón. Un miércoles normal. Effie. ¿No puedes detener esto? ¿No podemos arreglarlo sin abogados ni tribunales? Su voz se quebró. Los niños hacen preguntas. Mike quiere saber por qué intentas quitarnos la casa. Tyler piensa que estás enojado con él. Eso dolió más que cualquier cosa que Neil hubiera dicho. Cerré los ojos. Cariño, no estoy enojado contigo ni con los niños. Ni siquiera con Neil, no del todo. Intenté mantener la voz suave. Pero no puedo seguir alimentando este patrón. Convirtió a tus hijos en fichas de negociación. Le puso precio al amor. Solo está estresado por el dinero. Si ayudaras, en lugar de atacar, se interrumpió, incapaz de terminar la acusación.
He ayudado. $68.000, más otros 12.000 después. 80.000 en total, Effie. Dejé que el silencio pesara unos segundos. ¿Cuándo deja de ser ayuda y empieza a ser complicidad? Silencio. Luego, apenas un susurro. No sé qué hacer. Podrías decirle que arregle esto. Que pague lo que debe. O que pactemos un plan de pago. Lo consideraría. Dice que estás robándonos. Que prometiste que la casa sería nuestra y ahora incumples tu palabra. Su voz subió un tono. ¿Lo hiciste? ¿Lo prometiste? Prometí ayudar. Y lo hice. Pero los papeles son claros. Era un préstamo, Effie. El notario lo explicó frente a los dos. Neil firmó los documentos. Él dice que no entendió lo que firmaba. Entendió lo suficiente como para no hacer ni un solo pago. Me froté la frente, sintiendo la presión del dolor de cabeza que crecía. Te amo. Amo a esos niños. Pero no puedo permitir que esto continúe. Entonces estás eligiendo el dinero sobre la familia. Neil hizo esa elección cuando pidió $2.000 por fin de semana. Yo solo estoy respondiendo. Colgó sin despedirse. Me quedé sosteniendo el teléfono muerto, mirando la entrada vacía de la señora Patterson. Los cubos de basura alineados perfectamente junto a su garaje. Todo en su lugar. Para el viernes, ya había hecho 3 llamadas a distintos bufetes. Los 2 primeros no aceptaban nuevos clientes. El tercero, Buchanan y Associates, el mismo que había contactado antes, me refirió a un colega especializado en disputas de propiedad. La oficina de David Wade estaba en el centro, en el piso 16 de un edificio de vidrio, cerca del tribunal. El ascensor me dio tiempo para mirar mi reflejo en las puertas metálicas. Llevaba pantalón de vestir y camisa abotonada. Iba preparado. La recepcionista fue amable, profesional. Señor Cruz, el señor Wade lo recibirá ahora. Su oficina era un caos organizado. Archivos apilados con orden, libros de derecho marcados con pestañas de colores, un ordenador con 2 monitores mostrando lo que parecían registros de propiedad. Wade era más joven de lo que esperaba, quizá de unos 45 años, ojos agudos y un apretón de manos firme. Señor Cruz, por favor, tome asiento. Señaló la silla frente a su escritorio. Mencionó una situación de recuperación de propiedad. Saqué mi carpeta, todo ordenado como había aprendido en el cuerpo de bomberos. La documentación importaba. La cadena de evidencia importaba. Marzo de 2022, dije. Pagué la hipoteca de mi hija y mi yerno, $68.000. Extendí los papeles sobre el escritorio. La transacción se estructuró como un préstamo garantizado, notariado y registrado en el condado. Todo en regla. Wade tomó el contrato del préstamo y lo leyó con rapidez. Su expresión se mantuvo neutral, concentrada. No hicieron ni un solo pago en 3 años. Continué. Luego empezó a exigirme dinero para dejarme ver a mis nietos. Presenté un aviso de desalojo. Él respondió con una contrademanda, alegando que fue un regalo. Los dedos de Wade se movieron sobre el teclado, abriendo los registros del condado. El gravamen está correctamente registrado, dijo. Veo aquí, registrado en abril de 2022. Interés prioritario. Carl Cruz, titular del préstamo. Alzó la vista hacia mí. Su documentación es excelente. Contrato notariado, préstamo garantizado, registros de pago. Es un caso de manual. ¿Puede él simplemente decir que fue un regalo? ¿Puede mentir así? Puede afirmar lo que quiera. Probarlo es otra historia. Dejó los papeles sobre la mesa. Los documentos hablan por sí solos. Presentaremos la respuesta a su demanda y las pruebas. A menos que tenga algo sustancial, y por lo que me muestra no lo tiene, el tribunal verá la verdad. ¿Cuánto me va a costar esto? 3.500 de anticipo. Cubre la respuesta, las primeras audiencias
y el proceso inicial de pruebas. Si llega a juicio, discutiremos honorarios adicionales, pero dudo que sea necesario. Casos tan bien documentados suelen resolverse o desestimarse rápido. Escribí el cheque, viendo desaparecer $3.500 con mi firma. Dinero que había ahorrado, ganado, pero necesario. La audiencia está programada para el 28 de mayo, dijo Wade, entregándome copias de los documentos. Presentaré nuestra respuesta esta misma semana. Mientras tanto, no contacte directamente a su yerno. A partir de ahora, toda comunicación pasa por mí, dijo Wade. Salí de su oficina con una tarjeta de presentación, una fecha de audiencia y la cartera un poco más liviana. El sol se estaba poniendo mientras conducía a casa, pintando el cielo de naranja y púrpura. Esa noche intenté llamar a Effie, directo al buzón. Les envié mensajes a los niños, los extraño. Los quiero. Nos vemos pronto. Los mensajes aparecieron como entregados, pero nunca leídos. A la mañana siguiente conduje hasta Maplery, toqué la puerta y esperé. Vi sombras moviéndose dentro. Había alguien en casa, pero nadie respondió. Regresé y me senté en la mesa de mi cocina con la carpeta del caso abierta frente a mí. Todo estaba en orden. La ley estaba de mi lado. La documentación era clara. Pero, al otro lado de la sala, apoyada contra la lámpara de la mesita lateral, estaba una foto de la excursión de pesca del año pasado. Mike sosteniendo una lobina casi demasiado grande para él, Tyler sonriendo a su lado, con su caña nueva aún en la mano. 4 semanas hasta el juicio. 4 semanas de silencio de mi familia. 4 semanas preguntándome si había tomado la decisión correcta. Cerré la carpeta y miré sus caras en la foto, sus sonrisas, su orgullo, su confianza. He hecho cosas peores por motivos peores. Al menos esta vez estaba luchando por algo que importaba. 4 semanas de espera desembocaron en esto. Una mañana de miércoles a fines de mayo, los escalones del tribunal más empinados de lo que deberían, y David Wade esperándome junto al control de seguridad con su maletín en la mano. Señor Cruz, me estrechó la mano con firmeza. ¿Listo? Llevaba mi mejor traje, azul marino, camisa blanca, corbata burdeos. El mismo conjunto que había usado en ceremonias de retiro y funerales, ocasiones que importan. Listo, en la medida de lo posible. Pasamos juntos por seguridad, vaciando los bolsillos en bandejas grises de plástico. El juzgado olía a cera para pisos y a ansiedad. Wade me guió hasta los ascensores y presionó el botón para el 3er piso. Recuerde, déjeme hablar a mí. Si la jueza le hace una pregunta directa, responda simple y con la verdad. No se extienda salvo que se lo pidan. Miró su reloj. Llegamos 15 minutos antes. Bien. El pasillo fuera de la sala 3B estaba lleno de bancas de madera, medio ocupadas por gente esperando sus casos. Abogados de traje, demandados con ropa de calle, algunos niños jugando en silencio mientras sus padres hablaban en voz baja. Neil llegó 10 minutos después con un hombre que no conocía, más bajo, mayor, con un maletín gastado. Su abogado, presumiblemente. Se quedaron en el otro extremo del pasillo. Neil me miró una vez y apartó la vista. Cuando el alguacil anunció nuestro caso, entramos en silencio. La sala era más pequeña de lo que imaginaba, quizá 30 pies por lado, con el estrado elevado al frente, 2 mesas para las partes y unas pocas filas para el público. Entró la jueza, una mujer de unos 50 y tantos, pelo canoso recogido, gafas con cadena. Se sentó y abrió el expediente. Morrison contra Cruz, asunto de recuperación de propiedad. Alzó la vista. Abogados, identifíquense. David Wade en representación del demandante, Carl Cruz, su señoría. Robert Mackey por los demandados, Neil y Effie Morrison, su señoría. Señor Wade, esta es su acción. Proceda. Wade se puso de pie y ordenó sus documentos con soltura. Su señoría, la evidencia es inequívoca. En marzo de 2022,
El señor Cruz aportó $68.000 para saldar la hipoteca de la propiedad ubicada en el número 2847 de Maple Ridge Drive. La transacción se estructuró como préstamo garantizado, debidamente documentado y notariado. Colocó copias del contrato de préstamo sobre el estrado y entregó otra a Mackie. El acuerdo establece con claridad los términos de pago. El señor Cruz registró un gravamen en el condado de Hillsborough en abril de 2022, estableciendo su interés prioritario. Encontrará el número de registro en la página 2. La jueza examinó los documentos, pasando páginas con método. En los 3 años desde que se otorgó el préstamo, los demandados no han realizado ningún pago, ni de capital ni de intereses. El señor Cruz notificó el desalojo en abril de este año. Los demandados respondieron con una contrademanda alegando que los fondos fueron un regalo. Señor Mackie, dijo la jueza, mirando al abogado de Neil. ¿Su respuesta? Mackie se puso de pie, barajando papeles. Su señoría, se trata de un asunto familiar. El señor Cruz ayudó a su hija y a su familia en un momento difícil. El entendimiento entre ellos era: ¿tiene alguna documentación que demuestre que fue un regalo y no un préstamo garantizado? El tono de la jueza era neutral, pero punzante. No por escrito, su señoría, pero el entendimiento familiar y la relación. Licenciado, le pregunté por documentación. La mandíbula de Mackie se tensó. No, su señoría. Pero creemos que la intención del señor Cruz en ese momento... Su intención consta en el contrato de préstamo que firmó y fue notariado, replicó ella, tocando los papeles, junto con las firmas de los demandados reconociendo la deuda. Observé el rostro de Neil al otro lado de la sala. La confianza inicial se le había escurrido, reemplazada por algo más cercano al pánico. Su señoría, si me permite, intentó Mackie. Esta acción provocará que la hija y los nietos del señor Cruz queden desamparados. Señor Mackie, estamos aquí para determinar la validez del aviso de desalojo, no para juzgar la dinámica familiar. La jueza se quitó las gafas. La documentación es clara y correcta. El contrato de préstamo es válido. El gravamen está debidamente registrado. Los demandados no han realizado pagos. Por tanto, el desalojo es válido. Miró directamente a Neil y a su abogado. Los demandados tienen hasta el 30 de junio para desalojar la propiedad de Maple Ridge Drive. Eso les da 5 semanas para hacer arreglos. Caso desestimado. El mazo golpeó. Final. Nos pusimos de pie mientras la jueza salía. Wade reunió sus papeles y los guardó en el maletín. Al otro lado, Mackie hablaba con Neil en un susurro urgente. El rostro de Neil estaba rojo, tenía los puños cerrados. «Vámonos», dijo Wade, en voz baja. En el pasillo se detuvo y se volvió hacia mí. «Felicidades, señor Cruz. Una victoria limpia. Pero yo no sentí victoria. Solo un alivio hueco, que lo correcto hubiera sido reconocido como correcto. ¿Y mis nietos?». La pregunta salió antes de que la pensara del todo. «Sigo sin poder verlos. Ni llamarlos. Esto no arregla eso». Wade meditó un segundo. «Eso se sale de mi área. Pero existen remedios legales, derechos de visita para abuelos. Necesitaría un abogado de familia. ¿Puede recomendar a alguien?» «Margaret Stone. Está en el edificio de enfrente. Especialista en derecho de familia. Ha llevado varios casos de visitas de abuelos». Sacó el móvil y buscó contactos. «Puedo llamar a su oficina, si quiere. Por favor». 20 minutos después estaba sentado en la oficina de Margaret Stone, en el piso 12 de un edificio con vista al tribunal. Un despacho acogedor, fotos familiares en las paredes, plantas en el alféizar, sillones cómodos que no te hacían sentir interrogado. Ella tendría unos 55 años, mechones grises en el cabello oscuro, traje pantalón y zapatos prácticos. Su apretón de manos fue firme, sin agresividad. «El señor Wade me adelantó algo, pero prefiero escucharlo de usted. Empiece desde el principio». Le conté todo,
El pago de la hipoteca, el patrón de préstamos de Neil, el bloqueo del acceso a Mike y Tyler, la exigencia de $2000 por fin de semana. Tomó notas en un bloc amarillo, haciendo preguntas puntuales de cuando en cuando. El Estatuto de Florida 752.01 contempla visitas de abuelos cuando sirven al interés superior del menor, dejó el bolígrafo. Su caso, bloqueo sistemático de contacto, condiciones económicas y razonables, encaja en los criterios. Podemos presentar una petición de visitas ordenadas por el tribunal. ¿Esto podría empeorar las cosas con mi hija? Posiblemente no lo endulzó. Ya están en conflicto. Esto abre otro frente legal, pero también protege su relación con los niños. Sin intervención judicial, Neil controla todo el acceso. Esto le quita ese poder. ¿Cuál es el plazo? Presento la petición esta semana. La notificación llega en cuestión de días. La audiencia suele fijarse entre 4 y 6 semanas. Los tribunales toman muy en serio estos casos, especialmente cuando hay indicios de alienación parental. ¿Cuánto? $2.800 de anticipo. Cubre la presentación, la audiencia inicial y la preparación estándar. Extendí el cheque. Otra parte de mis ahorros que se iba. Otra batalla legal, necesaria. Una cosa más, señor Cruz, Stone me miró con seriedad. Esto podría ser el empujón que su hija necesita. A veces la gente no ve con claridad hasta que una autoridad externa la obliga a hacerlo. El proceso judicial puede ayudarla a reconocer la situación en la que está. Salí de su oficina con otra tarjeta, otra carpeta y otra fecha en el calendario a la que esperar. La petición se presentó el viernes. Para el lunes, Neil recibiría la notificación. Entendería que yo no me detenía en la puerta de la casa, sino que estaba luchando por lo que realmente importaba, 2 niños que extrañaban a su abuelo y no comprendían por qué los adultos a su alrededor habían declarado la guerra. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con las 2 carpetas frente a mí, el caso de la propiedad, ya casi concluido, y el de visitas, que recién comenzaba. El teléfono descansaba a un lado, en silencio. Sin llamadas de Effie. Sin mensajes de los niños. El 30 de junio estaba a 5 semanas de distancia. La audiencia de visitas sería probablemente a fines de junio o comienzos de julio. Todo avanzaba. Todo estaba en orden. Pero los niños seguían sintiéndose dolorosamente lejanos. El tercer propietario de esa semana le devolvió a Effie la solicitud de alquiler con la misma expresión apenada que los anteriores. Lo siento, pero con este puntaje de crédito y los juicios recientes que aparecen en el informe, dijo, deslizando los papeles por el escritorio. No podemos aprobar su solicitud. No estuve allí para verlo, pero Effie me lo contó después. Como Neil apretó la mandíbula. Cómo arrugó el formulario antes de contenerse. Cómo caminaron hasta el coche en silencio, mientras Mike y Tyler preguntaban cuándo verían su nueva habitación. Era la primera semana de junio, 26 días antes del plazo de desalojo. Intentaron en 4 lugares más durante la semana siguiente. Apartamentos, casas adosadas, incluso una pequeña vivienda con patio para los niños. El resultado fue siempre el mismo. Crédito demasiado bajo. Relación deuda-ingreso demasiado alta. Registros judiciales recientes indicando pasivos. Neil había construido su vida sobre dinero prestado y encantó. Cuando ambos se agotaron al mismo tiempo, el cimiento colapsó rápido. La visita al banco fue lo siguiente. Neil fue solo, reuniéndose con un agente de préstamos que abrió su informe crediticio en la pantalla del ordenador. Me enteré por Wade, que lo oyó de alguien que lo oyó de alguien más. Círculos pequeños, en una ciudad como Tampa. El funcionario giró la pantalla hacia Neil, dejándole ver los números por sí mismo. Puntaje crediticio en los bajos 500. Múltiples juicios. El caso de desalojo aún activo. La nueva petición de visitas de abuelos recién presentada. Señor Morrison, le dijo el agente, su proporción deuda-ingreso es preocupante y estos procesos legales recientes muestran pasivos significativos.
No podemos otorgar crédito en estas circunstancias. Neil salió sin préstamo, sin opciones, sin control. Fue entonces cuando Wade y yo presentamos la demanda por cobro de deuda. Te debe $12.000 en préstamos no pagados, me dijo Wade durante la consulta, más 3 años de intereses. Podemos presentar la reclamación. ¿Servirá de algo? Aumentará la presión. Hará su situación financiera más precaria. Y legalmente tienes derecho al reembolso. Firmé los documentos y escribí otro cheque para cubrir las tasas judiciales. La demanda se entregó 2 días después. Effie me contó que Neil estalló al abrir ese sobre. Arrojó los papeles por la sala, caminó de un lado a otro como un animal acorralado, la voz subiendo con cada vuelta. Tu padre está destruyendo esta familia por dinero. Por una casa que nos regaló. Ella trató de defenderme, débilmente. Papá pagó la casa. Te prestó el dinero. ¿De qué lado estás? Le gritó, señalándola. Después de todo lo que he hecho por esta familia, ¿ahora lo defiendes a él? Effie se echó atrás, pidió disculpas, se retiró. Pero algo había cambiado. Lo había visto sin máscara, sin encanto, sin control. Solo pánico, culpa y ninguna solución. El punto de quiebre llegó de un lugar inesperado. Effie estaba al teléfono con su prima, intentando explicar la situación sin decir demasiado, cuando Maike entró a la cocina. «Mamá, ¿por qué ya no podemos ver al abuelo?» La pregunta fue inocente, directa, hecha sin entender la complejidad de los conflictos adultos, sin saber de demandas, desalojos o dinero. Es complicado, cariño. Cosas de adultos. Pero siempre vamos a pescar con él en esta época del año. Tyler quiere ir. ¿Hicimos algo mal? El rostro de Effie se quebró. Colgó la llamada, corrió al baño y se encerró. 2 horas después, mi teléfono sonó. El nombre de Effie en la pantalla. Me quedé mirándolo durante todo un timbre, procesando. No me había llamado en meses. No había respondido a mis llamadas ni mensajes. Y ahora su nombre ahí, iluminando la pantalla. Respondí al tercer timbre. Effie. Papá, su voz se quebró de inmediato. Soy yo. Todo se está derrumbando. No sé qué hacer. Fui hacia la ventana del salón. Afuera, un martes normal, el cartero entregando paquetes, un vecino lavando el coche. Tranquila, cariño. Cuéntame qué pasa. Estoy aquí. No encontramos un lugar donde vivir. Nadie nos renta. El crédito de Neil es... No sabía lo mal que estaba. Lloraba abiertamente. Y los niños no paran de preguntar por ti. Maike quería saber si hicieron algo mal, si por eso ya no los ves. Cada palabra era como un golpe físico. Sabes que eso no es cierto. Sabes que he intentado verlos. Lo sé, papá. Respiró temblorosa. Neil no está manejando nada bien esto. Te culpa de todo. Pero yo empiezo a ver que no tiene respuestas. No tiene plan, ni dinero, nada. Tú y los niños pueden quedarse conmigo, dije despacio, ofreciendo sin presionar. Lo sabes, ¿verdad? Mi casa siempre está abierta. Silencio. Luego. No puedo. Neil no me lo permitiría. No puedo hacerle eso. Effie. Solo necesitaba escucharte, papá. Necesitaba a alguien que... Se detuvo, sin poder terminar. No voy a ir a ninguna parte. Cuando estés lista, aquí estaré. Tengo que colgar. Neil viene de regreso. El pánico volvió a su voz. No le digas que te llamé. Por favor. No lo haré. Te amo, cariño. Yo también te amo. La línea se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla en negro. Había llamado. Después de semanas de silencio, de llamadas bloqueadas, de mensajes ignorados, había sido ella quien me buscó. No porque yo lo exigiera, ni por orden judicial,
sino porque necesitaba a su padre. El muro que Neil había construido alrededor de ella empezaba a mostrar grietas. Pequeñas fisuras en un concreto que parecía sólido, pero no lo era. ¿Cuánto tiempo hasta que esas grietas se extendieran? ¿Cuánto hasta que toda la estructura se viniera abajo? El 30 de junio estaba a 2 semanas. La audiencia de visitas se fijó para el 8 de julio. Stone me había llamado esa misma mañana con la fecha. Neil se estaba quedando sin tiempo, sin opciones, sin lugares donde esconderse de las consecuencias de sus propias decisiones. Y Effie comenzaba a verlo. A dudar. A quebrarse. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré el calendario de la pared. Un círculo rojo en el 30 de junio. Otro en el 8 de julio. Puntos de control en una batalla larga. Victorias vacías, porque el verdadero premio, tiempo con Mike y Tyler, seguía fuera de mi alcance. Pero Effie había llamado. Eso significaba algo. Tenía que significar algo. El tribunal de familia se sentía distinto al de la disputa por la casa. Más pequeño, más íntimo. Cuando Effie pasó junto a mí en el pasillo, evitó mi mirada. Neil caminaba 3 pasos delante de ella, rígido, silencioso. Margaret Stone ya estaba en la mesa del demandante cuando entré. Los archivos organizados en pilas exactas. Alzó la vista, asintió una vez. ¿Listo?, preguntó en voz baja. No estaba seguro, pero asentí. El juez entró, un hombre, quizá de unos 60 años, cabello entrecano y gafas apoyadas en la nariz. Se sentó y abrió el expediente. Cruz contra Morrison. Petición de visita de abuelos. Miró a Stone. Señorita Stone, puede proceder. Stone se levantó, alisándose la chaqueta. Su señoría, Carl Cruz solo busca lo que el Estatuto de Florida 752.01 concede a todo abuelo, el derecho a mantener una relación significativa con sus nietos. La evidencia mostrará una interferencia sistemática e injustificada por parte del padre de los niños. Presentó mi cuaderno primero, sosteniéndolo para que el juez lo viera, página tras página de fechas, horas, llamadas sin respuesta, visitas rechazadas. 20 de abril, llamada declinada. 27 de abril, entrada negada. 4 de mayo, mensajes de texto ignorados. El dedo de Stone recorrió las anotaciones, un patrón claro de exclusión deliberada durante meses. Luego llamó a su primer testigo, la señora Patterson, mi vecina. No sabía que Stone la había contactado. La señora Patterson caminó lentamente hasta el estrado, apoyándose en su bastón, y juró decir la verdad. Bajo el interrogatorio de Stone, relató lo que había visto desde su casa. Vi al señor Cruz intentar visitarlos varias veces, dijo. Tocaba la puerta, y Neil salía, pero no lo dejaba entrar. A veces los niños estaban allí mismo, pidiendo ver a su abuelo. Se detuvo, negó con la cabeza. Neil los mandaba de vuelta adentro. El señor Cruz nunca hizo una escena. Solo se marchaba en silencio cada vez. Desde donde estaba sentado, vi cómo la mandíbula de Neil se tensaba. Su abogado, otro esta vez, más competente en apariencia, tomaba notas, sin interrumpir. Gracias, señora Patterson, dijo Stone, ayudándola a bajar del estrado. Su señoría, llamo a Effie Morrison. Vi cómo el rostro de Effie se empalidecía. Miró a Neil, que no la miró. El alguacil repitió su nombre. Effie Morrison al estrado. Avanzó como quien camina hacia una ejecución. Juró decir la verdad y se sentó, las manos entrelazadas con fuerza sobre el regazo. Stone se acercó despacio, con voz más suave que antes. Señora Morrison, ¿desde cuándo conoce su padre a sus hijos? Desde que nacieron, respondió apenas audible. ¿Ha estado involucrado en sus vidas? Sí, los veía todas las semanas. A veces más. En todos esos años, con Mike y Tyler, ¿alguna vez su padre le dio motivos para temer por su seguridad? Effie levantó la vista hacia mí un segundo, luego bajó la mirada. No. Nunca.
¿Alguna vez ha sido violento con ellos, agresivo o inapropiado en alguna forma? No. ¿Ha hecho algo que sugiera que no debería estar cerca de sus nietos? No. Esta vez lo dijo con firmeza. Stone hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Señora Morrison, ¿quién tomó la decisión de impedir que su padre viera a Mike y Tyler? Las manos de Effie se apretaron. Pude ver su garganta moverse al tragar, el conflicto reflejado en su rostro. Mi esposo, su voz se quebró. Neil decidió eso. Yo lo seguí. Por el rabillo del ojo vi a Neil inclinarse hacia adelante, con el rostro oscuro. ¿Hizo su padre algo para dañar o poner en peligro a sus hijos? No. Effie levantó la vista, ahora mirando directamente a Stone. Los ama. Siempre los ha amado. Es un buen abuelo. Gracias. No más preguntas. El abogado de Neil intentó un contrainterrogatorio débil, preguntando sobre desacuerdos familiares y cuestiones financieras, pero las respuestas de Effie fueron firmes, coherentes. Los hechos eran los hechos. Yo no había hecho nada para merecer que me apartaran de mis nietos. El juez se quitó las gafas y las limpió despacio. La evidencia es clara. El señor Cruz ha demostrado un patrón de intentos de contacto que fue negado de manera sistemática y sin causa legítima. Se concede orden de visitas temporal efectiva de inmediato, todos los sábados, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, comenzando el 26 de julio. Miró directamente a Neil. Señor Morrison, esto es una orden judicial. Debe cumplirla. La resolución final se emitirá dentro de 30 días. El mazo golpeó. Fuera de la sala vi a Neil agarrar del brazo a Effie, no con violencia, pero sí con posesión, apartándola hacia un lado del pasillo. Su voz era baja, urgente, enfadada. Te pusiste de su lado contra mí delante de un juez. ¿Entiendes lo que hiciste? Estaba bajo juramento, la voz de Effie subió, a la defensiva. No podía mentir. Podías haberlo hecho. Se contuvo, miró alrededor a la gente que pasaba. Será mejor que decidas rápido dónde está tu lealtad. Effie retiró el brazo. Quizá ya lo hice. Neil la miró largo rato, luego se dio la vuelta y se fue. Ella se quedó allí, viéndolo marcharse, los hombros caídos. Stone apareció a mi lado con la orden temporal en la mano. Victoria, señor Cruz. Clara y limpia. Gracias. Tomé el papel y lo doblé con cuidado. ¿Hay algo más? Stone sacó el móvil y revisó correos. David Wade me copió esta mañana. La oficina del alguacil programó el desalojo forzoso para el 2 de agosto. Su yerno ignoró el plazo del 30 de junio. Miré el pasillo por donde Neil había desaparecido. Entonces, va a suceder de verdad. Va a suceder. Si es necesario, lo retirarán físicamente. Guardó el teléfono. Todo está convergiendo, señor Cruz. La casa, las visitas, el cobro de la deuda. Neil se queda sin lugares donde esconderse. Pensé en Effie, sola en el pasillo, viendo a su esposo abandonarla después de decir la verdad. ¿Y mi hija? Esa es su decisión. La voz de Stone fue amable, pero realista. Usted puede ofrecer apoyo, pero ella tiene que decidir cuando ha tenido suficiente. Conduje a casa con la orden temporal en el asiento del copiloto. El 26 de julio estaba marcado en el calendario de mi cocina, a 10 días de distancia. 10 días hasta ver a Mike y Tyler de nuevo. Hasta ir a pescar como antes. Hasta que las cosas empezaran a sentirse normales. Pero también estaba marcado el 2 de agosto, el día en que el alguacil haría cumplir lo que Neil se negó a aceptar. El día en que las consecuencias serían físicas, reales, ineludibles. Todo se encaminaba al desenlace. El control de Neil se desmoronaba. La alianza de Effie con él se fracturaba. Y yo recuperaba a mis nietos. Al menos los sábados. Por ahora. Tendría que bastar. 10 días se sintieron como 10 años. Pero por fin llegó el 26 de julio.
Me esperaban en la acera cuando me detuve. Mike con la mochila ya puesta, Tyler rebotando sobre los pies, pura emoción. Neil estaba en el umbral del apartamento, brazos cruzados, sin decir nada. Effie alzó la mano en un gesto pequeño, tímido, casi apologético. «Abuelo». Tyler llegó primero, abrió la puerta del coche. «Trajiste la caja buena de pesca». No traería otra cosa. Le abroché el cinturón mientras Mike subía por el otro lado. «¿Listos para la lobina? ¿Podemos ir al mismo sitio de la última vez? El del muelle». «Exactamente, ahí vamos, campeón». Le hice un gesto a Effie y me puse en marcha. En el retrovisor vi a Neil darse la vuelta y entrar sin siquiera reconocernos. Effie se quedó sola un momento, viéndonos alejarnos. Lake Tarpon estaba igual que en mi memoria, el agua reflejando el cielo de la mañana, el muelle viejo adentrándose sobre una superficie que prometía peces abajo. Ayudé a los niños con las cañas, les mostré cómo atar los anzuelos, cómo ensartar las lombrices plásticas en la línea, justo en su punto. «Sujétala firme», le dije a Tyler cuando su línea dio un tironcito. «¿Lo sientes? Es una lobina probando el cebo». Espera el segundo tirón y clave. La caña se arqueó de golpe. Los ojos de Tyler se agrandaron. «Ahora». Tiró hacia atrás y el pez quedó enganchado. Guié sus manos, lo ayudé a recoger, dejándolo trabajar, pero manteniéndolo estable. Cuando la lobina rompió la superficie, su grito de alegría resonó sobre el agua. «Abuelo, mira. ¿Es el más grande de hoy?» «Es una belleza», dije. «Pero Mike tiene competencia ahora». Pescamos hasta el mediodía y paramos para los sándwiches que había preparado en la nevera de camping. Se sentaron a cada lado mío en el muelle, las piernas colgando, hablaron del colegio, de amigos y de un proyecto de ciencias que emocionaba a Mike. «Estamos aprendiendo sobre bomberos en sociales», dijo Tyler con la boca medio llena. «Le dije a mi profe que mi abuelo fue capitán». «¿Les contaste cuando vimos el bote de bomberos en el puerto?» «Todavía no». «¿Podemos ir otra vez pronto?» «Claro. El próximo sábado, si quieren». Porque habría próximo sábado, y el siguiente, y el que venía después. El 2 de agosto yo no estaba en Maplery Drive, pero Wade me llamó esa tarde. El departamento del alguacil ejecutó el desalojo esta mañana. Su yerno y su hija tuvieron 2 horas para retirar lo esencial. El resto fue enviado a depósito. Pausó. Se mudaron a un apartamento en Seal Lakes. Pequeño, por lo que entiendo. ¿Cómo lo tomó Neil? Como era de esperar. Pero no pudo hacer nada. Los agentes supervisaron todo el proceso. Una semana después, el caso de cobro de deuda se arregló. El abogado de Neil propuso un plan, $400 al mes durante 30 meses. Wade recomendó rechazarlo y presionar por un pago único, pero yo le pedí aceptar. «¿Por qué?», preguntó. «Porque Effie me lo pidió. Me llamó el día anterior. Está intentando reconstruir. No voy a ponérselo más difícil de lo necesario». La llamada de Effie llegó un martes por la tarde, a mediados de agosto. Yo leía el periódico, mi misma rutina de siempre, cuando sonó el teléfono. «Papá», su voz sonaba distinta, vulnerable, pero más clara. «Necesito decir algo. Tenías razón en todo. Me daba miedo verlo. Dejé el diario. Cariño, lo que importa es lo que hagas ahora. Tú y los niños. Eso es lo que me importa. Estoy pensando en dejarlo». Las palabras salieron de golpe, como si las hubiera contenido demasiado. «No sé cómo todavía. No sé a dónde iría o cómo me arreglaría, pero no puedo seguir viviendo así. No puedo dejar que los niños crezcan creyendo que esto es una familia. Decidas lo que decidas, tendrás un lugar aquí. Tú, Mike y Tyler. Siempre». Se quedó callada un momento. «Él te culpa de todo. La casa, el dinero, mi testimonio. ¿No ve que esto se lo hizo él mismo? ¿Y tú lo ves? Ahora sí.
Debí verlo hace años. Lo siento, papá. Lo siento mucho. Intentabas mantener unida a tu familia. Eso es lo que se supone que hagas. Solo necesitabas tiempo para darte cuenta de que estabas sosteniendo algo que ya estaba roto. Hablamos 20 minutos más. No estaba lista para irse aún, pero planeaba, pensaba, se fortalecía. La orden final llegó a fines de agosto, visitas permanentes todos los sábados de 10 a 6. Stone me llamó para contármelo, satisfecha. Felicidades, señor Cruz. Es oficial. Ese sábado recogí de nuevo a los niños en el apartamento. Neil no estaba. Effie dijo que había tomado un turno de repartos, algo que encontró en una aplicación del teléfono. El hombre que exigía $2000 por fin de semana ahora conducía paquetes por Tampa por $20 la hora. En el lago, Tyler pescó una lobina más grande que la anterior. Mike le igualó una hora después. Tomamos fotos con mi móvil, los niños sosteniendo sus capturas con sonrisas orgullosas. Cuando la tarde se estiraba hacia el atardecer, Tyler recogió su línea y se volvió hacia mí. Abuelo, vamos a hacer esto todos los sábados ahora, ¿verdad? Para siempre. Miré a ambos, Mike enrollando la línea con cuidado, Tyler esperando mi respuesta con una confianza total en los ojos. Todos los sábados, campeón. Llueva o truene. Es una promesa. ¿Incluso cuando seamos adolescentes? Especialmente cuando sean adolescentes, aunque quizá ya no quieran pasar tiempo con un viejo entonces. Sí queremos, Tyler respondió sin dudar. Es la mejor parte de la semana. Pescamos hasta que el sol tocó el horizonte y tiñó el lago de dorado. La nevera guardaba 4 lobinas, suficientes para enseñarles a limpiarlas la próxima vez si Effie estaba de acuerdo. De regreso a casa, ambos se quedaron dormidos en el asiento trasero, exhaustos y felices. En el retrovisor vi la gorra de pesca de Tyler ladeada sobre los ojos, la cabeza de Mike apoyada en la ventana. Esto era por lo que había valido cada demanda, cada noche en vela, cada decisión difícil. No por venganza, ni siquiera por justicia, realmente. Por esto. 2 niños que sabían que su abuelo siempre estaría ahí, que entendían que las promesas se cumplen, que el amor no tiene condiciones ni etiquetas de precio, que familia significa presentarse. Perdí la mayor parte de mis ahorros de jubilación, gasté miles en abogados, peleé en tribunales y soporté meses de silencio de mi hija. Pero al ver a esos niños dormir, en paz y seguros, supe que había ganado lo único que importaba. Neil tenía sus consecuencias, casa perdida, dinero perdido, control perdido. Effie estaba encontrando su fuerza, aprendiendo que tenía opciones. El sistema legal, lento como es, funcionó como debía. Y yo tenía mis sábados. Tenía a 2 nietos que corrían hacia mi coche con las mochilas listas. Tenía una caja de aparejos llena de señuelos, un lago lleno de peces y un calendario lleno de promesas que pensaba cumplir. Eso era justicia. Justicia real. Lo demás solo era papeleo. Si esta historia te gustó, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por ver.